Ok, continuamos con el programa Hablemos de Política por Universal TV Digital en la entrevista que tenemos con el ingeniero Ángel Neira Urilachea. Entendemos, ingeniero, que usted está liderando un movimiento que pretende justamente transformar el país, dar la oportunidad a líderes nuevos que tienen la capacidad para poder asumir el liderazgo gubernamental que tanto se necesita. Hemos tenido experiencias muy ingratas en los altos mandos del Estado peruano y queremos ver exactamente hacia dónde se dirige su propuesta del movimiento que usted dirige. Adelante, por favor. Gracias, gracias. En la etapa anterior de esta entrevista, prácticamente hemos hecho una visión, un diagnóstico de la problemática que tenemos de la crisis política, ¿no? Y de la economía. Y justamente hay que empezar a entenderlo, de que la nueva clase social del Perú son los emprendedores. Ya se acabaron, pues, en los años 60, 70, donde había grandes industrias allá por Ate, por la Avenida Colonial, ¿no? Entonces, todo eso, toda esa masa laboral de técnicos empezaron a llenar los conos, y yo soy parte de ese proceso. En Lima Norte, por ejemplo, el que era un tornero, un mecánico, un textil, ya tienen sus propias empresas, ahora son grandes, medianas empresas, muy buenas empresas. Entonces, ahora tenemos lleno de molienteros, para que vean cómo graficar a la clase emprendedora bien baja, digamos, que sale todos los días a los mercados, a las calles, todo, son los emolienteros, por ejemplo. Ellos dispensan 5 millones de desayunos diario, 5 millones de desayunos diario. O sea, los emprendedores toman su desayuno desde las 5:30 de la mañana hasta las 10 de la noche. Ese es un indicador para que vea la nueva clase social que existe. Entonces, pero ellos sufrieron 12 años para sacar su ley para que sea reconocido. Y así los pescadores, los pequeños mineros, están buscando la formalización, porque la formalización es responsabilidad de los gobiernos, de las autoridades del Estado. Ellos son los responsables. Ellos tienen que ver la fórmula de formalización. Una cosa es ser formal y otra cosa es ser ilegal, ¿no es cierto? Hay esos tipos de economía: la economía formal, la economía informal y la economía ilegal. El choro también es una actividad, el ladrón es una actividad económica. La droga es una actividad económica, pero es ilegal, ¿no es cierto? Y acá tenemos grandes, como no hay grandes trabajos, no hay grandes proyectos, grandes inversiones, la gente busca su pan, los pequeños mineros, todo, los pescadores, ¿no? Ok. Entonces, yo soy como dirigente gremial, que soy desde el año 2000, no, del año 94. Siempre con todos los gobiernos nos acercamos con los ministros para ver cuál es su programa, las compras del Perú, y a cada ministro hay que explicarle, a cada gobierno hay que explicarle, y nunca han hecho caso. Años, décadas. Entonces, hemos dicho nosotros, como yo como congresista visité todos los gremios, todos los rincones, me fui hasta Yunguyo de Puno, hasta Tumbes, Talara, Madre de Dios, a todos los rincones, y en todos sitios hay problemática de los emprendedores que luchan con sus autoridades porque no lo dejan trabajar, porque no le tienen licencia, porque no lo formalizan, porque no regulan. Entonces dijimos, bueno, basta ya de hacer trabajo gremial, porque los únicos gremios que son reconocidos y tienen la voz y deciden sobre la economía de todos los territorios son los grandes gremios. Y los pequeños, que son miles, simplemente luchan, están yéndose al camino del problema de las protestas sociales, ese tema, que no es nuestro camino. Entonces dijimos, hay que elevar el nivel gremial, hay que elevarlo al nivel político ya. Tenemos que estar en el poder para que nos escuchen, para que nuestras ideas sean debatibles, o busquemos la mejor fórmula de formalización y de industrialización que se quiere hacer. Porque acá yo veo a los políticos hablan, vamos a industrializar el Perú. Le escucho a la señora Dina, vamos a industrializar la petroquímica. Ay, mamá mía, digo yo, qué tanta ignorancia, no tienen idea de lo que es industrialización. No tienen idea. No se necesita hacer, como escuché decir, vamos a
ahora a impulsar los carros eléctricos. Por el amor de Dios, que eso será comercio, comprarán partes, lo ensamblarán acá y venderán, pero no, eso no es industria, no es actividad de valor agregado, es actividad comercial. Entonces, se tiene que saber, en primer lugar, tiene que haber infraestructura, red de infraestructura viales en todo el país para movilizar la materia prima, para, para el comercio, todo. No lo tenemos en absolutamente. Todos los países federados tienen una red de trenes. Mire, para que sepan nuestros amigos televidentes, que muchos lo saben, la revolución industrial se inicia en Inglaterra. ¿Y con qué acción? Con la inauguración de un tren de 60 kilómetros. ¿Solo para qué? Para llevar el carbón a las fundiciones y las mercaderías al puerto. Imagínense, ahí a partir de ahí el mundo comenzó a industrializarse, porque el tema de logística, si no tenemos un control logístico, una fluidez logística, las industrias no sirven. Por eso que acá no quieren hacer industria porque no quieren invertir en ello, ¿no? Por eso queremos pasar nosotros al nivel político. Por eso se llama Emprendedores Unidos del Perú, ¿no es cierto? Emprendedores Unidos del Perú, eh, tenemos que empezar a desarrollar las riquezas. No importa que demore 15 años industrializar el litio en Puno, no importa, porque dentro de 5 años diremos nos falta 10. Dentro de 10 años diremos nos falta 5 años para ya empezar a exportar nuestros productos y en 15 años podemos inaugurar los primeros productos. Pero como no son políticos de Estado de larga visión, ellos piensan hacer, ¿qué licitación hacemos? La interoceánica, ¿no? La interoceánica, ¿no es cierto? Traemos el gas. Mire, el gas que lo vendemos a México, en todos los países donde hay bajo frío, friaje bajo, terrible y mortal, utilizan el gas. Rusia, Canadá, en Chile, Argentina. Y nuestros hermanos puneños no tienen ni siquiera un poquito de gas para hacer pequeños invernaderos para cuidar a sus animalitos o cuidar su producto y seguir trabajando en su artesanía. No lo tienen. Han preferido, ¿quién lo decidió? El centralismo, porque es mercantilista. Ve el ingreso, la renta, la rentabilidad, pero no ve el aspecto social, el aspecto del desarrollo económico. Por eso que yo sí apuesto, y es un proceso. Yo no digo que cuando seamos presidente vamos a cambiar el modelo, no, es un proceso. Si entramos al Congreso, tenemos que iniciar, hay que ser Estado federado, o sea, cada provincia debe ser federado, que tenga la autonomía. El presupuesto del Estado es 70% centralismo y el 30% es como se llama, Doctor Ángel Neira, se y usted reparte en creo que todas las está, regiones. disculpe que lo corte, es muy importante todo lo que está diciendo, pero me gustaría justamente a esto que está acotando respecto al movimiento Emprendedores Unidos del Perú, que tiene una visión política. Usted todo lo que dice, lo dice con conocimiento de causa, porque ha sido además congresista de la República. Eh, Según su criterio, ¿cuál es la economía que lidera nuestro país en estos momentos? ¿Cuál es, o que nos viene liderando por muchos años, ¿no? Porque creo que me parece, porque he tenido también otros entrevistados, bueno, he leído un poco, me parece que tenemos un mismo sistema y viene por muchos años, ¿no? Entonces me gustaría que hable sobre esto también, su Ok, visión como docente también, ¿no? Además de como político y como congresista, así es. ex congresista de nuestro Ok. país. Los políticos, todos los ministros de Economía, todos los economistas definen a la economía. Hay tres niveles de economía. La economía primaria, que es la extractiva, pesca, agricultura y minerales. Y ninguno de esos productos, digamos, tiene valor agregado. O sea, es la materia prima, digamos, la extractiva. Y la economía secundaria es la de valor agregado, es lo que transforma esa primaria, la transforma pues, en productos. En agricultura, el empaque, por ejemplo, el lavado, el proceso, ¿no? El embalaje, ¿no? La selección, el secado, qué sé yo, el frío, ¿no? La conservación, todo eso, ese es darle valor agregado, esa es industria. Y la terciaria es los servicios, transportes, consultorías, mantenimiento, ¿no es cierto? Todo esto, ¿no? La peluquería, el comercio, todo eso es terciaria. Y esa es la gran mayoría de los emprendedores, terciaria.
En Y todos lo los que gobiernos, en los últimos gobiernos, por los últimos 50 años o 40 años, o al menos 20 años, ¿qué economía es la que nos ha estado liderando acá en Perú y que tiene seguramente muchos déficits, ¿no? Porque hasta ahora no tenemos, digamos, una estabilidad a ese nivel, ¿no? Creo que Perú la, tiene muchas barreras que superar. ¿Cuál es la que nos ha estado liderando y la que, en estos últimos gobiernos, por ejemplo? es la primaria, pesca, minería y la agroindustria. Pero ya la agroindustria ya es secundaria, o sea, ya tiene valor agregado, pero necesita agricultura primaria, ¿no? Entonces, pero lo tenemos en Trujillo, lo tenemos en Ica, pero después el resto todo está abandonado, ¿no es cierto? Que quedan ahí a la suerte, ¿no? Entonces, eso es lo que ha estado liderando y eso, todo eso da más o menos como un 40% del PBI. El otro 60, no, el otro 60% del PBI es el resto, los emprendedores. Todos, Mm, todos está el resto, todo el mundo contribuye, porque todo, es que en economía tienen que entender quién es el rey del mercado, es el consumidor. El consumidor es, y el consumidor es el que paga el IGB, o sea, el que mantiene al Estado es el consumo. Si no hay consumo, no hay industria, no hay comercio, no hay nada. Ok, Pero nosotros, ingeniero Neira, dígame, disculpe, usted está comentando de que efectivamente tenemos un sector terciario demasiado grande en el país, ese sector servicios, ¿no? así. Pero, como usted sabe, cualquier economía se desarrolla en base a una actividad productiva, sea en el campo de la agricultura, en el sector industrial, que genere un alto valor agregado. Pero en estas condiciones, usted liderando un movimiento de emprendedores, como lo ha denominado Unidos por el Perú, ¿cierto? ¿Cuál sería la propuesta que usted estaría desarrollando para poder filtrarse y llegar a ser el líder gubernamental en la parte política? ¿Qué limitantes usted ve o cree que existen muchas posibilidades de que los emprendedores en el Perú puedan tener acceso a los altos niveles de gobierno? Ya. En primer lugar, la gran problemática, visto por varios estudios, por el INEI, el gran problema es la corrupción. El gran problema, la corrupción. En segundo lugar, viene la que es la delincuencia. Entonces, eso está generando un ambiente de incertidumbre y de temor en las inversiones. Hasta los pequeños inversiones, al pequeño tallercito tiene miedo, al peluquero tiene miedo, ¿no? Porque lo están extorsionando, ¿no es cierto? Y eso exacto, ya eso estamos cada vez viviendo. crece y no hay solución. Entonces, nosotros como antes de hacer, pues, de reactivar la economía, de industrializar, tenemos que extirpar el cáncer, el daño, la corrupción, que para nosotros El es cáncer que es la traición a la corrupción. patria, traición a la patria. ¿Por qué traición a la patria? Porque las autoridades como congresistas, ministros y presidentes Ah, juran ante la Constitución, juran por el país, juran, ¿no? Respetar, hacer el esfuerzo. Pero mira, vemos delincuentes, presidentes que han robado, congresistas que se coluden con un ministro y empresarios y no pasa nada. Eso es lo primero, por eso yo lo que considero es, quizás no haya la pena de muerte, pero al menos hay que tipificar el delito de corrupción como delito de traición a la patria y no tiene, y no tiene que suscribir, o sea, no puede perderse esa iniciativa. Y el segundo es el sicariato, eso que asalta un celular, le disparan, eso debe ser terrorismo. Y en el artículo 140 de la Constitución ya existe, dice, pena de muerte al traición a la patria en tiempo de guerra y al terrorismo. Pero para abajo dice el tema del Pacto de San José, ¿no es cierto? Ok, está bien, quizás no se dé, ¿cómo se llama? La pena de muerte, pues un problema de Estado, de compromisos internacionales, pero sí puede haber cadena perpetua, expropiar todos sus bienes, ¿no es cierto?
para que tengan miedo, porque no es posible que nuestras autoridades, de un Estado, el primer factor del Estado, la autoridad, el que tiene poder, sea que ahorita administre la corrupción, que sean los grandes culpables de la corrupción. Ese va a ser nuestra propuesta. Inclusive hasta quitar el sueldo vitalicio también. No es justo. Ajá. No es justo que personas que han robado, que han hecho daño al país, han traicionado al país, le estemos pagando sueldo. No debe haber para nadie ese sueldo vitalicio. O sea, eso hace, digamos, que sea la motivación para ser político. No, señor, el político es el Estado, el país, los ciudadanos. Debería ser que políticos son, que los políticos tienen que ser personas que demuestren con hechos que son personas decentes. Y las personas decentes no entran en temas de corrupción, ¿verdad? Eso es algo que parece que no está claro. Y lo menciono porque va a parecer, no sé, una acotación de repente. Tuve la oportunidad de hacerle una pregunta a unas personas que fueron detenidas, ¿no? Intervenidas porque estaban robando, ¿no? Entonces, yo le hice una pregunta y le dije, ¿no? Que por qué llegaba a degenerar a este punto si sabía que finalmente, porque lo vi llorando, ¿no? Y me dijo, bueno, pero es que en el Estado también hay ladrones, ¿no? Y hay rateros, ¿no? Correcto. Y ellos roban más Eso todavía es y no correcto, están Jacqueline. detenidos y no están presos. Entonces, Sí, esto que decía del cáncer, yo pienso que esta corrupción es el cáncer del país, el cáncer de cualquier país y por eso Latinoamérica, incluso dicen, porque conversé en algún momento, tuvimos un invitado también que tiene algunos libros sobre temas de corrupción y acotó algo que esto no escapa ni siquiera si hacemos una política comparada con otras jurisdicciones, otros países, como por ejemplo sociedades como Alemania, ¿no? La corrupción es algo que dice que está ahí, o sea, es algo un poco difícil de estirpar, pero definitivamente creo que Perú ya ha llegado a niveles muy deplorables, ¿no? Es necesario tratarlos. Mucho la señora Dina Boluarte menciona en su gobierno que lo va a hacer, esperemos verdaderamente que lo haga. Y para no salir del tema de economía y política, que me parece muy enriquecedor que estemos hablando sobre esto, me gustaría que diga qué opina de la economía social de mercado, que se estuvo hablando un poco sobre eso, si ¿qué le parece su perspectiva sobre la economía social de mercado? Si parece que es una buena visión sobre economía, ¿no? Claro, cuando hablamos eh, social se refiere pues a todos, ¿no? Acuérdense, no como acá tenemos una economía mercantilista, solamente para los de arriba, para los que están mejor organizados, para los que se coluden. Yo llamo neomercantilismo cuando el poder económico se colude con el poder político de turno. Eso nos ha pasado pues, con todos los gobiernos, sea de izquierda, derecha, se coluden. Eso es Entonces, neoliberal, me parece, ¿no? Neoliberal. no, Neoliberalismo. no, No, diferente. no. Acá en el país no existe el neoliberalismo. Ese es un cliché que dice la izquierda ataca a la derecha. No existe acá. Si Ujú. vamos a hablar Importante aclararlo. neoliberal, son los emolenteros neoliberales, los emprendedores son los neoliberales. Ujú. Libremente, se arriesgan y salen a las calles a vender su producto. Entonces, no es, acá sí hay libertad. En cambio, en lo social, yo me revoco a Aristóteles. ¿Qué dijo Aristóteles sobre justicia y equidad? Dijo, trata igual a los iguales y desigual a los iguales. ¿Ya? Acá sacas la ley de minería, pero es para los iguales, para los grandes. Y para los chiquitos no hay nada. Debe haber otra ley Entonces para no los... tenemos democracia o tenemos una verdadera, tenemos No, democracia. no lo hay. Porque el centralismo no lo hay, es la democracia de los de arriba, de los que tienen el poder, ellos deciden. Pero lo que diga, opina, Puno, Tumbes, Tacna, Moquegua, Huánuco, no, el gobernador tiene que venir a rogar acá o buscar a su congresista para que presione al ministro. O sea, no pueden planificar su desarrollo, no pueden aprovechar sus potencialidades. Eso no es democracia. La verdadera ¿cómo, democracia existe en los estados federados. Ahí sí cómo existe porque rompería, cómo rompería eso, ingeniero Neira, esa tradición de corrupción que quienes entran a gobernar simplemente siguen los mismos criterios y no quieren modificar nada de lo que es el status quo en el gobierno y en el Estado peruano?
¿Usted O- qué propuesta considera viable para que pueda claro. modificarse esa característica? ¿Usted cuenta con gente que pueda ser transparente, honrada, justa, equitativa y que pueda realmente manejarse con la mayor humildad como Bue- líder de bue- gobierno? buena pregunta, la última que dice si contamos con la persona. Yo le voy a decir no. Sobre todo idoneidad, Nadie, idoneidad. nadie, ni un partido cuenta con las personas, nadie. Y ya lo hemos Exacto. demostrado 30 años. Entonces, ¿cuál es nuestro proceso, en nuestro proceso de formar el partido y participar? Apenas nos escribimos que va a ser en enero, ojalá que sea en diciembre, inmediatamente ya que nos hemos reconocido, vamos a iniciar durante 2 años la la escuela de formación política y de gobierno. Y los militantes no son cualquier militante, son personas así como, digamos, profesionales como ustedes, pero que lo importante es que un partido debe tener una sola visión, porque cualquiera que entre al Congreso va a defender una idea, una ideología. En cambio, acá no existe ideología, nadie tiene ideología Genial acá. lo que está diciendo doctor Ángel ¿Qué? Neira, y voy a hacer referencia a lo citado por un abogado que admiro mucho, ¿no? Él dice, ¿no? En un artículo, en este país la democracia sufre excepciones evolutivas, ¿no? Entonces, considera que necesitamos una mayor conciencia en temas de civismo para poder fomentar que pueda superarse esa brecha, ¿no? Pero cuando exista mayor énfasis en cuanto a la preparación política, al conocimiento, y eso sea de un interés, se van a meter a ser polinoso y no con una visión solamente de repente enriquecimiento ilícito y esas cosas que ya se han probado, ¿no? Que se han dado, ¿no? Y que vemos gente con capacidades de repente intelectuales que lamentablemente no sé si es el entorno, pero finalmente acaban dejando los principios más importantes por los cuales han iniciado, ¿no? Un político, y de repente esto degenera en defraudar a sus mentores, y ahí puedo citar a Víctor Raúl Haya de la Torre, y que fue mentor de Alan García, y luego como no supo de repente la visión tan bonita que tenía él del partido, llevarlo por un buen camino, ¿no? Y con este partido que usted está fomentando, doctor Ángel Neira, me parece muy importante que esté teniendo estas nociones, ¿no? Porque acaba de mencionar algo que pudiera haber respondido y haber dicho de repente, no, sí voy a rodearme de gente que sea, pues, muy proba, ¿no? Pero creo que eso es muy difícil de conseguir, o sea, muy, muy difícil porque nadie puede poner las manos al fuego por otra persona, pero referente a la pregunta que le ha hecho mi colega, mi compañero, eh, me gustaría que ahonde en esto que está usted hablando sobre el partido que está fomentando y qué líneas tiene para poder justamente, creo que más que poner las manos al fuego con usted, sino es ver, medir sus capacidades, ¿no? Porque frente a él forjarse un buen camino de repente, ¿no? Correcto. Justa- Le cedo claro, la palabra. justamente nosotros, como todos los partidos, cuando llegan las elecciones, a ver, comienzan los currículos, tú quieres ser congresista, bueno, tienes que dar $20,000 para estar en el tal número, tienes que dar esto. Eso es un mercantilismo, ¿cómo te podría decir? Eh, de alta vergüenza, pues. Eso no es política, ese sí, como tú acabas de decir, quieren entrar al poder para enriquecerse, no. Nosotros no vamos a tener invitados. Nosotros estamos seleccionándose muy selectivamente a las personas que contribuyan, que a la vez contribuyan su parte académica, su parte han sido gestores de Estado, que contribuyan, pero que contribuyan a la visión, a la estrategia de cómo lograr las metas para alcanzar el bien mayor. No simplemente porque ahora entramos, ahora ¿qué presentamos? Hay que ponernos a esto. Eso no es política. Entonces,
Genial. El que va a ser congresista tiene que pasar por nuestra escuela y en la escuela van a estar buenos Genial. juristas, buenos políticos, vamos a invitar a de Colombia, a Y México, que sí buenos se puede políticos, hacer, buenos doctor referentes. Ángel Neira, y me gustaría que Sí. opine sobre eso, porque seguramente usted tiene una perspectiva. ¿Qué opina de, por ejemplo, de aplicar en el Perú el plan Bukele, ya que hemos hablado de temas de donde hay criminalidad, ¿no? Robos, asaltos? Por ejemplo, no está legislada la defensa propia. En otros países sí, sí, ¿no? Pero acá en nuestra jurisdicción no. Entonces es como que estamos un poco atrasados en Ya. cuanto a este tema. ¿Qué opina del plan Bukele, Mira, que yo, tendríamos que alinearnos al tema legislativo, ejecutivo y judicial? no, mire, yo, Abraham Bukele, lo felicito, es una persona que ha tenido pues la valentía de hacer lo que está haciendo, pero ese es Salvador. Es otra característica social, política, diferente a nosotros. Acá me salen que el plan DINA, el plan Gotaro, la noticia, ahora quieren darle facultad legislativa al gobierno, pero yo cuando leo pues, todos sus puntos, pues, solamente es más presupuesto. Yo me pregunto, ¿existe en la ley para que la policía actúe? Están divididos en especialistas en robo de auto, especialistas cibernéticos, especialistas en secuestro, todo. ¿Y dónde está el resultado? También hay corrupción ahí. Claro que sí. O sea, el plan Bukele acá en el Perú no funcionaría. ¿Qué opina, Jorge? ¿Alguna pregunta que quieras acotar? Yo estoy segura que tú sabes Sí, mucho por sobre estos supuesto, temas claro. porque también El tema de conoces. la O informalidad traición está a la patria. Como traición a la patria. Entonces, a ver, ¿qué político va a querer ser que piensa enriquecerse? Va a querer ser alcalde. La gran mayoría de los alcaldes, todos tienen problemas, los gobernadores. Acá en Lima Norte tenemos alcaldes que están fugados. Ingeniero Neira, ¿me escucha? Sí, claro. Estamos entrevistando al ingeniero Neira en esta oportunidad, Entonces, Jacqueline, para que pueda realmente considerar ya, importante que se pueda enfrentar el problema de la corrupción juntamente con los altos niveles de pobreza. Sabemos que la pobreza genera la delincuencia en realidad. Entonces, ¿sería necesario generar un programa para combatir la pobreza? ¿Cuál sería el contenido de una propuesta de esa naturaleza, ingeniero Neira? claro, la causa y efecto, ¿no? O sea, la pobreza genera delincuencia, pero yo digo que la corrupción genera pobreza. Me dejo antes, la corrupción Genial, genial. genera Ok. pobreza. O sea, yo donde he ido, yo veo, por ejemplo, el Contralor de la República. Lo único que hace este señor a fin de año, un informe donde qué corrupción, cuánto investigó, todo, pero no hay sanciones, no existe nada de sanciones. Tenemos al presidente, este señor Vizcarra, ya comprobado con el señor Lisco, yo le he dado 1.200.000, le he dado y ya está comprobado con todo y siguen sueltos y quiere ser nuevamente presidente. No, pues, o sea, eh, eh, tenemos que, el cáncer hay que extirparlo y hay que Ujú. darle sanciones, hay que prever que esos señores entren a la política, entren al poder solamente para actos de corrupción. Y eso quiere decir tipificando traición a la patria, porque esos señores juraron ante la bandera, ante la Biblia, ante la Constitución, respetar la Constitución y sus actos ya es traición a la patria. Si es inepto, es mentiroso, porque él dijo, acá está mi plan de gobierno, y cuando entran al gobierno, el alcalde o el gobierno no hacen lo que juramentaron, lo que ofrecieron. Entonces hay falsedad genérica, o sea, hay mucho delito que se tiene que tipificar, ponerlo ya en el código penal. Vas a ver que ahí vas a prever que todos esos malos elementos quieran entrar a la política, entonces ahí recién va a quedar los partidos políticos con la obligación de educar, formar sus cuadros políticos y clasificar democráticamente, poner a los mejores a que postule, ¿no? Ese es mi Doctor, plan, ¿no? doctor,
mejor que Doctora Bukele, creo. Neira, no puedo evitar esta pregunta. seguramente vamos a hacer otro programa en donde vamos a preguntarle más cosas del movimiento, porque tiene todas las capacidades para hacerlo, y si lo pudo hacer Bukele, yo sé que usted también puede hacerlo por toda su trayectoria profesional, pero de otra manera, porque hablaron del plan Dina, del plan Bukele, pero ahora yo voy a inclinarme un poco, a pesar de que sé que esto no le va a puede no gustar a algunas personas. Mi pregunta va a ser específica. Eh, ¿Qué opina de cómo está liderando ahorita la señora Dina Boluarte en temas de economía, con el respeto a su mandato, ¿no? Al Mire, mandato. el presidente es la figura política, tiene responsabilidad política de los actos de sus ministros. Y los responsables de la ejecución de las políticas son los ministros. Entonces, evaluamos a cada ministro, que ya han sido ministro, viceministro, el comercio exterior, por ejemplo. Yo no veo nada que digamos, algo nuevo, nuevas ofertas exportables. Porque no puede, ¿por qué? Porque no se han generado ofertas exportables. No estamos invirtiendo en ese tema. El Ministerio de la Producción, yo le puedo decir una cosa. Si usted pregunta al ministro de Guerra cuántos submarinos tenemos, cuántos tanques tenemos, cuántos cañones tenemos, él le va a decir exactamente cuánto tenemos y cuántos soldados tenemos. Si usted le pregunta al ministro Genial. de Agricultura, Ok, perdón, muy bien. para terminar, si usted Sí, le por pregunta al favor, ministro de Agricultura, cierre, ingeniero Neira. Ya estamos terminando el Un programa, honor por haberlo favor. tenido, ya, y un agradecimiento a la joyería de Surco, que me dio estos aretes de fantasía fina, y a mi dentista, Dental Mark, que es quien me está haciendo esto tan bonito para mejorar mi sonrisa. Bendiciones, y comprometidos a tener una